Hola, ya estamos aquí otra vez, Dinámica de Crecimiento. Yo soy Cristina, si no me recordáis, estuve aquí hace 15 días inaugurando nuestro nuevo programa para informaros un poquito sobre nuestras formaciones, nuestros talleres, nuestras actividades, que las hacemos en Barcelona, Cataluña, España, y espero que si nos reclamáis, pues muy prontito por toda Sudamérica, ¿vale? Bueno, os voy a recordar un poquito lo que hacíamos y no me voy a enrollar mucho porque hoy tengo aquí un invitado que es maravilloso y tengo muchas ganas de presentároslo. Pero bueno, antes deciros que si recordáis, Dinámica de Crecimiento es una plataforma que funciona como si fuera una mutua médica y se dedica por eso a lo que son las terapias holísticas, ¿eh? Entonces, funciona pues con asociados terapeutas, asociados usuarios. Puede formar parte de nuestra plataforma cualquier persona que quiera asistir a nuestras actividades, pero bueno, los que son asociados desde luego tienen actividades gratuitas y con unas ventajas, ¿no? a la hora del precio y en las formaciones y los talleres. Pues nada, no me voy a enrollar más. Os voy a presentar aquí a Juan Rivas, que tiene mucho que contarnos, que es terapeuta, tiene gran experiencia yo le llamo lo que me has dicho tú, reeducación neuromotora, método Feldenkrais. Yo me sé la lección aprendida porque hemos hecho ya varios talleres que funcionan muy bien además, y él lo ha hecho, incluso en México, ¿eh? Explícanos un poquito, Juan, de qué trata este método y... Bueno, la reeducación neuromotora está basada en el método Feldenkrais y consiste en reeducar el movimiento, por eso neuromotora. Yo lo llamo reeducación neuromotora porque me baso sobre todo, además del método y sobre todo en el método Feldenkrais, estoy muy pendiente de toda la evolución de las neurociencias y las cuales las voy aplicando. Por otro lado, lo de educación o reeducación es porque yo soy educador social, y el enfoque que le doy, más que terapéutico, es educativo. ¿Por qué? Pues porque como se trata de aprender a moverse mejor, que en definitiva sería la definición general, si tú aprendes a moverte mejor, otros muchos aspectos de la persona mejoran. No solo el movimiento, que es el instrumento que usamos para que otras cosas mejoren. Por ejemplo, las funciones cognitivas, y se aprende a regular las emociones. Sobre todo, obviamente también se puede aplicar de forma cuando una persona tiene algún problema de todo tipo, de movimiento, de dolores, también para accidentes cerebrovasculares, es un tema muy interesante, pero también en otro campo, por ejemplo, para niños que tienen problemas de atención, de socialización, de aprendizaje, etc. O sea, es un campo muy amplio y el planteamiento es educativo. Vale. Más que terapéutico. Entonces, igualmente vamos por el principio. Háblanos un poquito de ti, cómo llegó a tu vida esto. Además, veo por lo que dices que tú en algún momento de tu vida pues lo adoptaste como tuyo y le diste tu toque personal, ¿no? Y le llamaste tú reeducación neuromotora dentro del método Feldenkrais. Vale. Al hacerlo tuyo, háblanos un poquito de ti, de cómo llegó. Bueno, yo llegué por casualidad, porque este método desafortunadamente no es muy conocido, en cambio es muy eficaz, y yo sencillamente busqué algo para mis problemas de dolores, de espaldas, etc. Los tuyos propios. Los míos por propios, dolor. Fue por un asunto muy personal y yo buscaba algo que me ayudara. Me gusta mencionar que en ese estado llegué gracias a que practiqué mucho deporte anteriormente, y practicarlo de un modo, y también yoga y otras cosas, al no practicarlo de la forma apropiada, por decirlo de un modo, me llevó a más molestias con el tiempo que beneficios. Entonces yo empecé a practicarlo, estuve 6 años practicándolo,
Después, circunstancialmente, se me brindó la oportunidad de ir a asistir a una formación. Fui a California, allí hice la formación con Denis Leary en el año 1997, la empecé. A partir del 98 ya empecé a dedicarme profesionalmente, y cuando la formación acabó en el año 2000, ya entonces, además de dar clases para grupos, pues también podía hacer sesiones individuales. Y desde entonces, o sea, prácticamente desde hace 16 años, me dedico también profesionalmente, pero obviamente también me lo aplico a mí mismo, que es lo más interesante. Además dices que eres educador social, sí. Entonces, independientemente del trabajo que puedas realizar sobre eso, supongo que lo usas también como una gran herramienta, ¿no? Lo aplicas. Ajá. Sí, o sea, y esto lo ven los alumnos que vienen a hacer los talleres en grupo, lo ven inmediatamente, que son profesionales de diferentes prácticas terapéuticas o incluso profesiones de todo tipo en el campo educativo. Para maestros he dado muchos cursos, tanto la Ramon Llull como la Universidad de Córdoba, de Lleida, etc. Y ellos, de toda esa práctica, les sirve, se dan cuenta que pueden después aplicarlo en su profesión, de diferentes formas. Entonces yo también, como educador social en el Ayuntamiento de Barcelona, que trabajo en el Ayuntamiento de Barcelona, en la Oficina por la No Discriminación, en defensa de los derechos humanos, también los talleres que damos allí de sensibilización, de concienciación sobre el tema de los derechos, etcétera, incluso en la educación a mi hijo, en el día a día. O sea, he encontrado un soporte, un marco de actuación en el cual yo me desenvuelvo, y es un instrumento para las personas que no están específicamente interesadas en formarse como profesional, pero sí como un instrumento complementario a sus profesiones. De seguida le ven la utilidad por donde pueden aplicarlo, incluso en el campo profesional de negocios y de todo tipo. Juan, ¿y qué tipo de profesionales podrían estar interesados, o sea, les serviría esta técnica en complementar la suya propia que se dedique en este momento? ¿Qué tipo de sector terapéutico o profesional de otro tipo le podría interesar? Más que cómo aplicarlo personalmente como terapia, imagino que a todo el mundo, pero para aprender a tenerlo como herramienta. Pues como comentaba, yo creo que tiene una aplicación universal. De todos modos, por el estilo y la tendencia que yo lo presento, va sobre todo orientado a educadores, psicólogos, pedagogos, cualquier persona que enseña, sea lo que enseñe, porque te da muchos instrumentos prácticos, pero también teóricos, porque los cursos tienen una faceta teórica muy interesante, y te da instrumentos para poder enseñar lo que sea. Puede ser una técnica terapéutica, energética, física, para maestros de educación física. He dado bastantes cursos para padres, ¿verdad? para quiromasajistas, fisioterapeutas, gente que se dedica al cráneo sacral, también he tenido bastantes alumnos del PNL, del coaching. En fin, me dejo muchas terapias que son útiles, o sea, que ellos imparten. Entonces, a ver, en mi ignorancia, que yo siempre, con tu técnica, ya sabes que siempre, por ejemplo, tú podrías ver en una persona, tú la puedes observar de lejos por su manera de moverse, caminar y tal, ¿te podría dar información de su manera de ser a nivel emocional o comportamiento? Eso da, o sea, la forma de moverse que tiene cada uno da mucha información. De hecho, nosotros, para mí, en mi criterio profesional, nosotros somos nuestro movimiento. Está estrechamente ligado, unido, muy articulado a nuestra conducta, a nuestros pensamientos y a nuestras emociones. Entonces, tanto cuando doy las clases, imparto las clases en grupo, como cuando se hacen las sesiones individuales, o sea, para las personas que necesitan una atención más individualizada, yo lo que estoy observando
estoy prestando atención es a la conducta motora, es decir, a cómo se mueve esa persona. Y lo más probable que el problema, no lo más probable, seguro que el problema que tiene, o el problema por el cual puede acercarse a una sesión individual, en las sesiones sin grupos hay muchas razones por las que la gente viene a participar, esa forma de moverse, que detrás hay un patrón motor que se ha ido desarrollando con los años desde la infancia, es lo que vamos a ir a trabajar. Entonces, lo que se va a hacer no es cambiar el motor, el patrón, porque eso forma parte de tu currículum, eso hay que respetarlo. Lo que vamos a hacer es ampliar las posibilidades que tú tienes de organizar tu movimiento. Y una cosa importante, para mí lo más importante, ¿qué o quién organiza el movimiento? Nuestro movimiento lo organiza el cerebro. O sea, la forma en la que nosotros nos movemos está dibujada, está configurada en nuestro cerebro. Entonces, la forma de trabajar es para redibujar o crear nuevos dibujos, nuevos mapas cerebrales, motores, conductuales, para que puedas notar que tú te sientes mejor. Tanto los síntomas que podrían ser de limitaciones o dolores corporales, como tú personalmente también te ves con mayor capacidad para abordar cosas que antes tenías mayor dificultad. Pero conservas siempre, digamos, la esencia del patrón que decías tú, ¿no? Del movimiento inicial, digamos, que te pertenece a ti por nacimiento, ¿no? Por patrón. Sí, es un tema un poquito complejo. Sí, porque en las terapias, o sea, en otro tipo de terapias, voy a decir las terapias normales, ¿no? En otro tipo de terapias, sí, pues claro, las personas desde que nacemos vamos adoptando patrones de conducta que hemos de desprogramar de alguna manera para poder corregirlos y volver a recuperar nuestra esencia, que es otra. Digamos que lo que adoptamos de nacimiento es lo que enturbia lo que realmente somos en esencia y nos hace pues adquirir comportamientos que son erróneos. Aquí no, aquí sería conservar ese patrón que hemos ido adquiriendo de movimiento, pero ampliar el mapa. Quizás se está haciendo lo mismo, pero lo que se hace es según la funcionalidad del cerebro, o sea, cómo funciona el cerebro. Entonces hay un principio general en el cerebro que es úsalo o piérdelo. O sea, las funciones que no se usan se pierden. Entonces, si tú creas patrones motores mejores, o sea, formas de moverte y de organizar tus movimientos, y es decir, tu comportamiento de otro modo, y poco a poco vas dejando el habitual, el antiguo, ese se va perdiendo. Pero no es que haya un objetivo de desprogramar o de cancelar, simplemente sino que no la se cancelación usa. Viene porque creas, viene de forma espontánea, como consecuencia que te vas abriendo camino, cada cual, eso es lo interesante, va descubriendo su propio camino. Yo como educador no digo cuál es la dirección apropiada, porque cada persona es diferente y tiene la propia, sino que yo la acompaño y vamos explorando, que es la forma en que aprendemos, a través de la experiencia y a través de la exploración. Vamos explorando nuevas opciones diferentes a las antiguas. Y como es un proceso, al principio tienen un peso muy específico a lo que estamos habituados, pero poco a poco al cerebro le gusta hacer cosas que le van mejor. Entonces él mismo va a ir teniendo una tendencia y poco a poco ese proceso de mejora se va a ir reforzando, va creando raíces más profundas, de manera que se puede llegar a prescindir prácticamente del patrón antiguo. A ver, el patrón antiguo tiene sus ventajas también, porque también hay cosas que son positivas, que nos aportan mucho, como la experiencia. Es más bien aquellas cosas que no nos favorecen y que nos están creando algún tipo de problema. Supongo que coge para sí pues lo que le beneficia, ¿no? Puede escoger, decir, bueno, pues... Sí, el cerebro tiene una forma muy interesante de funcionar, es que anterior a ser conscientemente, él sabe qué necesita inconscientemente. Claro. O sea, a la que detecta una forma,
Aunque el trabajo se hace que, por ejemplo, las clases en grupos la llamamos toma de conciencia a través del movimiento, porque es muy importante que te des cuenta que te estás moviendo mejor y qué otras vías, qué otros canales de mejoras tienes para ir aplicando y practicando en ese proceso. Bueno, eso está fenomenal y se trabaja ahí porque prestando atención, lo nuevo se refuerza más, se graba mejor, se articula mejor en el cerebro, las sinapsis quedan más reforzadas. Pero también de forma inconsciente se aprende mucho más de lo que nos damos cuenta y ese aprendizaje también es muy interesante. ¿Y has observado si, los resultados son igual de importantes o rápidos en adolescentes o en personas que a lo mejor llevan más tiempo ya con esos movimientos más que responden a patrones ya más anclados ahí? Claro. Bueno, este es un dilema que tiene la educación. Digo adolescentes, a lo mejor niños pequeñitos ejemplo, también, imagino, ¿no? Digo los chavales. Este es un dilema que tiene la educación en general, académica, escolar, etcétera, y es que el tipo de educación que usamos aquí, yo creo que debería ser el mismo que se debería usar en el mundo educativo en general, escolar, en la universidad, etcétera, que es un tipo de evolución orgánico. Es decir, una persona, cada persona está en una situación diferente. Entonces depende cómo lo aplica, esa persona va a desarrollar más unos aspectos u otros. O sea, hay personas que de seguida conectan y notan los beneficios. Esto en general sucede así. O sea que hay a corto plazo notas mejoras, pero yo siempre prevengo que hay que ir con cuidado con eso, porque eso hay que consolidarlo, porque son conexiones, aprendizajes nuevos, jóvenes, y si no se refuerzan, se pierden. Y vuelve otra vez a predominar los hábitos antiguos o las formas de actuar. Entonces, obviamente, a mí me encanta trabajar con niños. Estoy trabajando en una fundación como voluntario para algunos niños que tienen problemas o de familias complicadas o de problemas de aprendizaje, escolares, etcétera, y los niños realmente aprenden mucho más rápido. Si les das un tratamiento apropiado, ves los resultados de una forma más obvia. Los adolescentes también es un tema muy interesante porque es un momento en el cual el cerebro está cambiando muchísimo y es el momento en el cual interesa madurar algunos aspectos que como no se maduran en la adolescencia, después en la adultez va a ser mucho más complicado. De todos modos, tiene una aplicación, ves gente mayor, ancianos, que de seguida notan los resultados. Es muy individualizado, incluso aunque se trabaje en grupo, porque se respeta el proceso de cada uno, porque no se puede forzar, no se puede dar prisa. Yo te he visto en las imágenes que tenemos, además has hecho algún taller en nuestras jornadas, que la técnica, ¿verdad?, emplea movimientos, que yo siempre te decía, si eso es físico, ¿verdad?, al principio, sí. Que por cierto te colé a mi hijo en uno de los talleres y quedó encantado, le gustó mucho. Entonces, al ser movimientos físicos, un anciano que decías, una persona mayor, se adapta, a lo mejor le adaptas los movimientos a esta persona. Sí, Feldenkrais tiene más de 800 clases de toma de conciencia a través del movimiento, aparte de lo que cada profesor quiera añadir de creativo. En general son movimientos fáciles, accesibles. La dificultad, por ejemplo, en Madrid tengo una clientela bastante amplia de profesores de pilates, gentes muy flexibles, que en teoría conocen muy bien el cuerpo, etcétera. En cambio, hay movimientos muy sencillos que te lo puede hacer un anciano inmediatamente y a ellos les cuesta. Pero, la limitación no es física, la limitación es mental. Todavía ese nuevo movimiento no lo tienen incorporado en la gama de movimientos, de acciones posibles, y entonces es lo que cuesta, hasta que el cerebro no reconoce esa nueva posibilidad. No sale el movimiento, pero no es porque sean movimientos muy complicados. 99% son movimientos muy sencillos.
se hacen de una cierta manera, tú construyes como si te crearas un vestido, un traje a medida. Yo solo doy las pautas verbales, tú las traduces en tu propio cuerpo a través de la exploración, nunca te equivocas, porque siempre exploras, es una especie de ensayo-error, ensayo, prueba-ensayo. Yo estoy allí para acompañar, para ayudar. A veces un pequeño detalle produce grandes cambios. Total, en general, en síntesis, son movimientos muy accesibles. Lo más importante, de todos modos, si me permites, Cristina, sí, no es el movimiento en sí, no es el qué haces, porque el movimiento, pues, como todos los movimientos o actividad física, son saludables y va bien para el cuerpo, el corazón, la circulación de la sangre y tal. Pero lo más importante es cómo lo haces. Claro. O sea, un movimiento, depende cómo lo hagas, puede lesionarte, claro, o puede crearte, puede mejorar tu espalda, tu columna, tu postura, etc. Claro. O sea, no es el movimiento en sí el que tiene propiedades, sino la gracia es cómo yo conduzco, claro, la clase y cómo tú la interpretas para que ese movimiento se convierta en algo realmente que te aporta y requiere sobre todo mucha atención. O sea, se unen las dos clases, las dos funciones, una actividad mental de alerta, de prestar minuciosa atención, y la otra es el cuerpo en movimiento, que durante los cursos se explica por qué el movimiento tiene ese acceso directo al cerebro y es el que tiene más fácil y mejor acceso directo. ¿Cuándo tenemos curso, verdad? Habíamos quedado sí, para el mes de junio, ¿verdad? A finales de junio, si no recuerdo mal. Un fin de semana, día 28 y 29. 28, 29. Son 10 horas, 5 horas de 9 a 2. El sábado, en Barcelona. 28. Y lo mismo sí, en domingo. Cualquier información, pues esto, info@dinamicadecrecimiento.com, y así podremos ver en vivo trabajar a Juan, que bueno, yo tuviera hecho muchas más preguntas, lo que pasa que el tiempo vuela. Para conocer tanto que, el método es imprescindible practicarlo, porque te puedes hacer una idea de cómo es, claro, pero hasta que no se experimenta, no se acaba de entender. Bueno, pues nada, deciros también de que tenemos el día 7 y 8 de junio nuestras jornadas Dinámica de Crecimiento, que es todo un fin de semana de terapias y de talleres. Los socios lo tienen gratuitos, los que no son socios son 12 euros nada más, pero os podéis hacer masajes por ese precio, talleres, formaciones, todo incluido por ese precio en ese fin de semana, ¿vale? Me escribís un correo, os diría la dirección, y bueno, pues poco más, que paséis una feliz semana. Espero veros a todos en el curso que haremos en junio con Juan. Gracias. Y nos vemos en el siguiente programa con más cositas, me parece que con Enneagrama, y hablaremos un poquito de Reiki. Pues nada, muchas gracias a todos y feliz noche, feliz día.